Bien, por lo tanto, vamos a pasar ya al estudio de la quinta lección de este trimestre. Estamos con el tema de el santuario. Y hoy vamos a ver, pues, cosas que se celebraban allá en el santuario, los sacrificios, cuando un pecador había cometido una falta, cómo iba allá, y tenía que poner sus manos sobre un animal, él mismo tenía que quitar la vida a ese animal. Y bueno, la escuela sabática nos explica un poco qué significaba todo eso. Por lo tanto, hoy, para variar también, la va a tener el hermano Ángel, la escuela sabática, ahora en cuanto esté dispuesto, y procederemos pues a estudiarla. Os quería comentar que estoy preparando un sermón acerca de las fiestas y los sábados judíos. Ya sabéis que el mandamiento, hay un mandamiento que dice acuérdate del sábado, pero ellos también tenían muchas otras fiestas que también eran denominadas sábado, pero no eran el sábado del mandamiento, eran otras fiestas que se añadieron, ceremoniales, religiosas, civiles, etc. Estoy preparando un tema al respecto. Si Dios quiere, la próxima semana probablemente lo podamos dar. Es un tema interesante que conviene conocer, porque hay gente que confunde el sábado de las fiestas ceremoniales con el sábado del mandamiento. Entonces dicen, Jesús lo clavó todo en la cruz, ya no hay que guardar el sábado. Y cuidado, hay dos cosas distintas que hay que matizar, y por eso lo hablaremos. Sabemos que hay personas que han comentado este hecho y tienen dudas al respecto, y por eso queremos hacer a manera de estudio bíblico este culto. Bien, Ángel, te cedemos la palabra pues. Que el Señor te bendiga. Bueno, la expiación, ofrenda de purificación. Tal como recordamos la semana pasada, la palabra expiación básicamente significaba esto: purificación, limpieza. Y aquí vamos a ver un poco el sacrificio de expiación o por expiación. En el versículo para memorizar nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que tenemos que entender en la expiación. Esa purificación es la que es básica para que nosotros podamos llegar, pues por ejemplo, a ser de los 144.000. Es una limpieza de nuestro interior respecto de Dios. Dios nos dice y nos pide que nos santifiquemos día a día, que nos vayamos perfeccionando nosotros mismos y aferrándonos ¿a qué? A la perfección de la expiación que Cristo mismo hizo por nosotros. Si nosotros no entendemos esa expiación, si no entendemos que los corderos fueron un tipo para el antitipo, que fueron un símbolo de lo que realmente fue Cristo, pues no podemos llegar a poder presentarnos ante Dios, porque Cristo es el que nos presenta ante Dios, el que hace de abogado, el que hace de intermediario, el que cuando Él se pone ante Dios con las manos y le presenta las llagas, le presenta los clavos, le dice: mira, yo ya morí por Él, por lo tanto, mírame a mí, no lo mires a Él. Esa es la ventaja del sacrificio, ¿no? Dice que aquí hay un tema abajo en el mismo sábado, que es un tema que quería comentar con vosotros. Dice: aquí se usa a veces la expresión ofrenda de purificación en lugar ofrenda por el pecado, para evitar la impresión de que, por ejemplo, dar a luz es considerado como una falta moral
porque la madre tenía que presentar la ofrenda, en Levítico 12, 5 al 8. Este sacrificio se entiende mejor como una ofrenda de purificación por su impureza ritual y no un sacrificio por causa de pecado. Cuando leemos aquel pasaje, es cuando nos dice que, por ejemplo, por tener un hijo hay 7 días de purificación, o 7 días de limpieza, y luego 33 días como de reposo, y luego tiene que hacer un sacrificio, ¿no? Que para un hijo es eso y para una hija es el doble. Y también, pues... ¿Y por qué era el doble? Quizás tenemos que tener en cuenta que también cuando Dios le dijo a Eva que tendría dolores de parto, etcétera, etcétera, pues tenemos que tener en cuenta que la mujer pues tiene un peso en la historia, y esto lo refleja también. O sea, quizás no hubiera que quitarle el hierro que le quiere quitar con este texto aquí. Es como intentar pues justificar una cosa cuando en realidad pues es lo que es, ¿no? No, es que esto es lo bueno, ¿no? Porque fijaos cómo nos están condicionando el pensamiento en la línea de la modernidad, haciendo ver de que es una igualdad totalmente absoluta, de que prácticamente diferencia entre hombre y mujer no tiene que haber, etcétera, etcétera. Bueno, la Biblia habla de que hay unas diferencias que son obvias y que además todo proviene a partir del momento, no de la creación ya en sí, sino además de la entrada del pecado, y que cada uno tiene que cargar con una serie de cosas que evidentemente serían consecuencia de lo que allí sucedió. Esos son factores que aún siguen en vigencia, pero que la sociedad actual ya veis cómo lo está cambiando absolutamente todo, ¿no? Los parámetros entre una cosa y otra están siendo totalmente confusos actualmente. Y todo esto no es un propósito de Dios, sino que es un propósito satánico para que la sociedad funcione de un modo totalmente distinto a como debería funcionar. En la lección del domingo nos explica la experiencia de la mujer de Tecoa, y en un pasaje en el que dice, ella luego declaró, dice, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Aquí hace una analogía sobre esta manera de presentarse ante el rey con lo que Jesús en sí mismo hizo por nosotros. Porque claro, Dios en principio, al perdonar al pecador está siendo injusto, porque un pecador, si ha hecho mal, tiene que pagar por el pecado, ¿no? Entonces tendría que cada uno pagar su pecado y todos contentos. En cambio, aquí muestra su misericordia, y debemos entender cómo Dios es justo al intentar salvarnos como pecadores poniendo pues a alguien que en sí mismo coge esa culpa y la sufre en sus carnes, y sobre esa culpa nos libera a nosotros de ella. Es como una sustitución. Eso es un poco lo que hemos hablado muchas veces. De hecho, es que el versículo que dice para memorizar, que has leído al principio, nos da una clave muy básica en todo esto. Porque nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, la salvación, esa expiación, nosotros no la podemos comprar. Ni oro, ni plata, ni lo más de valor de este mundo puede servir para comprar esto. Es solo, como continúa después, con la sangre del Cordero. No hay otra. Cuestión de actitud, ¿no? Y lo llamativo también de esta exposición que se está haciendo es que Jesús toma el lugar del pecador, sí. Muere en lugar del pecador. Voluntariamente. Exacto. Es decir, el pecador ha pecado y merece la muerte, pero Jesús dice, no, yo lo sustituyo, moriré por él, para que él pueda ser rescatado. La Biblia explica y dice claro, esto no se puede comprender hasta dónde llega el amor de Dios, que hizo eso por cada uno de nosotros, morir en nuestro lugar. Y a través de todos esos sacrificios del desierto, pues está enseñando cómo Jesús iba a venir posteriormente para morir por el pecador, ya desde Adán hasta su época y hasta el fin del mundo.
que la paga del pecado es la muerte, lo dice la misma Exacto. palabra de Dios. Y evidentemente sangre por sangre, porque si la vida está en la sangre es la que tenía que derramarse. Entonces, ¿la muerte de quién? La muerte tiene que darse. Y eso es lo que quizás no cuesta de entender a veces, ¿no? Bueno, por eso a veces cuesta de entender que, uy, ¿por qué tenían que quitar la vida a tantos animales, no? ¿Por qué tenían que derramar la sangre de esos pobres animales? Claro, yo mismo que, bueno, no, a ver, yo soy un poco como Samuel, ¿no? Que defiendo también a los animales, me gusta, pues, cuando veo que los maltratan te duele en el corazón, ¿no? Pues claro, uno piensa, ostras, pobres animales, tenían que pagar por la culpa del culpable, tenían que pagar ellos siendo inocentes, ¿no? Pero claro, era un simbolismo de lo que iba a hacer un inocente por nosotros, Jesús. Claro, es que si nos detuviéramos en eso y pensáramos qué es lo que le costó al cielo, nuestro pecado, ostras, diríamos, caramba, pues tengo que conocer a Dios, tengo que volverme a Dios, tengo que obedecerle por fuerza porque lo ha hecho todo por mí. Inocente, limpio, justo. Claro. O sea, perfecto. Hay un dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y quizás por eso Dios tuvo que también acogerse a este tipo de sacrificios, ¿no? Que eran unas cosas que la gente lo veía más tangible, ¿no? Porque mientras estaba haciendo eso, podía entender mejor cuál es el sacrificio de que Sí. un día iba a venir Jesús y lo iba a tener que hacer, ¿no? Pero aún y así y de esta manera, y que durante siglos y siglos se fue haciendo esto, aún y así, al final se perdió esa perspectiva, ¿no? Sí. Muchos perdieron el verdadero significado. Y entonces llegaron a pensar que aquello que estaban haciendo era lo que salvaba. Y creo que no sé si Elena White que dice que también la idea era que ellos tuvieran como cierta aprensión al ver que se mataba al animal, que sintieran Deberían sentir realmente eso. pena y Eso es. ostras, hay que sacrificar a un inocente para esto. ¿Por mi culpa? Exacto. Es que además recordemos que el que sacrificaba no era el sacerdote, era el mismo culpable. Sí, eso es un... O sea sí, que estaba matando a uno por sus tonterías. sí. Por haber hecho lo que no tocaba, estaba sacrificando a un ser inocente. Eso le tenía que hacer pensar mucho. Luego también recordemos que por más simbologías que queramos expresar, la simbología no es suficiente para poder acaparar la magnitud de un hecho. Porque un cordero era totalmente inocente, no tenía ninguna culpa de nada, pero no era el dador de la vida. Jesús mismo es el dador de la vida y la da por sus criaturas. O sea que sobrepasa además la simbología. Eso debemos entenderlo también. O sea, el cordero en sí mismo, o sea, el pecado no pasaba al cordero. El pecado no pasaba al santuario, realmente. Lo que pasó realmente fue después. Eso era un símbolo. Lo que ellos se limpiaban es porque Cristo, 2000 años después o 1000 años después, murió en la cruz. Lo que pasa es que Dios es atemporal. Él lo hace en ese momento. Pero en ese momento limpia a los del pasado y a los del futuro. Claro. Es como si ellos, ahí en el sacrificio es como si ellos hubieran extendido, a veces lo presento como un pagaré. Un pagaré 1500 años vista. Sí, ellos sí, mataron un cordero y era un pagaré. Y yo me limpio, pero a cuenta de la muerte de Cristo de aquí 1500 años. Y nosotros lo vemos ahora como pasado. Nosotros ya hemos visto lo que pasó y por qué, y lo entendemos a perspectiva, pero ellos lo tienen que entender en previsión de lo que había de venir. O sea que, no sé, yo creo que el tema del pagaré, el tema de decir, no, esto lo presento ahora y me vale como si fuera ahora, pero a cobrar de aquí 1500 años. Pero además no terminaba todo allí, sino que aún se debía esperar a 1844. Bueno. Y pensemos también una cosa, que si Jesús no viene y muere, todo eso que ellos hicieron durante tantos centenares de años no sirve de nada. Porque eso solo era un simbolismo, pero no servía, eso no era el perdón auténtico. El perdón auténtico sería luego, cuando Jesús vino.
que murió en la cruz. Y luego dio el perdón. En la lección del lunes nos habla de la imposición de manos. Dice, el propósito de la ofrenda era quitar el pecado y la culpa del pecador, transferir la responsabilidad al santuario, permitir que el pecador saliera perdonado y limpiado. En casos sumamente raros uno podía llevar una cierta cantidad de harina como ofrenda de purificación, y aunque esta ofrenda de purificación no tenía sangre, se entendía que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lo que decíamos, sangre por sangre. El rito mismo incluía la imposición de manos, la muerte del animal, la manipulación de la sangre, el quemar la grasa, el comer la carne del animal. El pecador que traía la ofrenda recibía el perdón, pero solo después del ritual de la sangre. Una parte vital de este proceso involucraba la imposición de manos. Esto se hacía para que la ofrenda fuera aceptada para expiación suya, lo que decíamos. La persona, Ponía las manos ella encima misma, del animal. ponía las manos encima del animal y luego ella misma hacía el sacrificio, sí, en la cabeza. La ofrenda se aplicaba solo al que ponía sus manos sobre la cabeza del animal. La imposición de las manos estaba acompañada de una confesión del pecado. No valía solo ir allí y meter las manos y decir, yo como por Reiki paso la energía y la paso a tu cerebro y ya está. No. Ahí la imitación es clara, la imposición de manos. Pero realmente, ¿qué había antes? Había una confesión de pecado, había un arrepentimiento previo. Si no, no servía para nada todo esto. Y además que ese arrepentimiento tenía que ser genuino y sincero, porque si no, cuando llegaba el día de la expiación, el Yom Kippur, si esa persona había ofendido ahí, es decir, no se había arrepentido de corazón, podía ser cortada del pueblo. ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que está haciendo ahora Exacto. Jesús en el santuario celestial? Está en el lugar santísimo repasando todos los arrepentimientos del pueblo de Dios, empezando por los muertos y luego se irá por los vivos, los que serán vivos. Pero está repasando todos esos arrepentimientos, todos esos corderos degollados que se presentaron tanto en el pasado como ahora nosotros al pedir perdón. Y eso es lo que luego será que nos mantendrá o en el libro o fuera del libro. Y esto es lo que empezó el 22 de octubre de 1844. Se empezó el juicio por la casa de Dios y el primero de la casa de Dios evidentemente era Adán. Esto, claro, ya nos tiene que hacer pensar mucho porque desde 1844 a 2013 han pasado ya unos cuantos años. ¿Por qué nombre deben ir ahora? Sí. ¿Se están acercando al nuestro? Exacto, ahí está el... Vamos, queda poco, vamos. Pues ya lo han pasado. Sí, han pasado mal malo ya. Ya está la cosa. Y luego otra cosa, mirad también como decimos de que se transfería el pecado poniendo las manos sobre la cabeza del cordero, pero había una confesión, hemos dicho. Pero ¿habéis visto en algún texto bíblico que el pecador al hacer eso dijese sus pecados al sacerdote? No, nunca. ¿Es que no? Ninguno confiesa a ningún hombre sus pecados. Entonces, mirad una vez más como ya solo con eso nos sirve para darnos cuenta que el papel del sacerdote católico es una auténtica falsedad y suplantación, que además tergiversa el hecho de la representación del Antiguo Testamento, porque allí no se decía nada al sacerdote, se decía el perdón directamente a Dios. Mirad qué gran diferencia, ¿eh? Y el catolicismo eso se lo salta a la torera totalmente y hace obligatorio la confesión. Si no, no hay salvación. Y confesión a un hombre que tiene que interceder por ti, que además luego se tiene que interceder por la Virgen, los santos o yo que sé quién. Es realmente una auténtica aberración. Y que además es... que no sea puro. Exacto, que sea y pecador más que tú tal vez, porque solo hay que ver los ejemplos, ¿no? De pederastas y todas esas cosas que hay, ¿no? Es un pecador, igual que Pedro era un pecador y bueno, somos Bueno, todos pecadores. mirad si se podía ser pecador, que hasta el sumo sacerdote, cuando entraba en el día del Yom Kippur, el día de la expiación, una vez al año, igual no salía vivo de allí, porque en verdad él no se había arrepentido y seguía haciendo el cebolla. O sea que... Sí, sí. Llevaba unas campanillas, ¿eh? En los pies. Cuando no sonaban, malo. Quiere decir que... Para sacarlo, ¿no? Dejaban una cuerda, ¿no? Cuando yo no había escuchado eso, a mí, bueno, del
pastor aquí. No recuerdo. A mí me habían dicho que incluso les ataban una cuerda para poderlos sacar porque no podían, depende de qué personas, no podían entrar al lugar santísimo. O entraba, vale. Bueno, pues si vamos a la lección del martes, nos dice la transferencia del pecado. Nos recuerda un texto que dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Bueno, dice, ¿cómo se involucraba la sangre? Esta parte del rito tenía que ver con la expiación. Si el pecador era un hombre común o un líder, la sangre se aplicaba sobre el altar del holocausto. Y si los pecadores eran el sumo sacerdote o toda la congregación, la sangre se aplicaba en el altar interior, el altar del incienso. Había dos altares, recordemos, el altar que estaba fuera del santuario, dentro del patio, pero fuera del santuario, que es el altar del sacrificio, donde se quemaba la ofrenda, etc. Y luego está el altar del incienso que está justo en el lugar santo, justo antes de entrar al lugar santísimo, en la parte del velo, digamos, ¿no? Pues cuando era un hombre común o un líder del pueblo, se tenía que hacer afuera, exacto. La sangre se colocaba en el altar del atrio, y cuando era el sacerdote el que cometía el pecado, se ponía justo en que estaba delante del arca, además. Estaba separada por el velo, pero delante del arca. Dice, ¿qué significa untar la sangre con sangre los cuernos del altar? Los cuernos eran los puntos más elevados del altar. Los más elevados, Y así podían representar la dimensión vertical de la salvación. Se llevaba la sangre a la presencia de Dios. Vamos a leer un texto que no nos recomiendan aquí, pero que creo que es básico para entender un poco más todo esto, que es Habacuc, perdón, siempre digo Habacuc, no sé por qué, me ha quedado así ya. Habacuc 3:4. Luego leeremos otro también. Vale, guay. Habacuc 3:4 dice: el resplandor es como la luz del sol. Rayos brillantes salen de su mano, y allí está escondido su poder. Si recordáis el Habacuc 3:4, lo presentamos ya hace bastante tiempo como un texto que Elena White consideraba que estaba mal interpretado, porque tanto rayos como mano son de palabras hebreas que tienen muchos significados, sobre todo mano. Y ella recomendó exclusivamente que en vez de mano fuera costado. Su costado. Y rayos, si miramos en la concordancia Strong, rayos también son cuernos. Y como no he traído el móvil, no tengo la traducción de la concordancia, pero como tenemos una concordancia aquí, lo vamos a buscar. Menos mal, está aquí el compañero Víctor. Que en la concordancia 71-60, creo que es, del hebreo, nos dice 71-61, creo que es. Sí. Dice cuerno, porque se proyecta. Por implicación, frasco, corneta también, trompeta. Luego podéis empezar a pensar en las trompetas que se han hablado en la Biblia. Por parecido, colmillo de elefante, es decir, marfil. Esquina del altar, pico de una montaña, rayo de luz. Figurativamente, poder, asta, cabeza, cerviz, colmillo, cuerno, fuerza, ladera, poder, poderío. Y viene, dice, del 71-60, que dice que es raíz primitiva de empujar o acornear.
usado solo como denominación de 71-61, que lo hemos leído ahora, brotar los cuernos, rayos, que tienen cuernos, resplandecer, resplandeciente. Y las Pléyades están en la constelación de Tauro. Ahí está. Y ahí hay una simbología que pronto también hablaremos. Exacto. Es curioso, sí. Pero fijaros lo que hacía el sacerdote. Cogía la sangre y colocaba la sangre en la punta de las cuatro esquinas, que son los 4 cuernos, tanto del altar del sacrificio, que tiene 4 cuernos, como el altar del incienso, que también tiene 4 cuernos. Y ponía la sangre justo en la montañita de los 4 cuernos, que también eran 4 rayos. O sea que eso lo que hacía era lanzarlo al cielo. Y ahí después cogía el resto de la sangre, y ¿qué hacía? En los 2 casos, el resto de la sangre iba a la base del altar del sacrificio, del holocausto, que era el que estaba fuera, en el atrio. Hemos comentado alguna vez que el hecho de que sean 4 cuernos, 4 corneadas en el altar del sacrificio, y que simboliza el sacrificio de Cristo, y el resto de la sangre en el altar, ahí muestra cómo es Cristo en la cruz, con la sangre que sale del costado de sus manos, y todo a la base del altar, y cómo aquello fue donde fue, ¿no? Y luego el hecho de que sea pico de una montaña, pico de la montaña, es la parte más alta de la montaña. ¿Qué hay en la parte más alta de la montaña? En las montañas hemos estado hablando constantemente. En la pirámide más alta que hay en la punta más alta. Dios, el lugar santísimo, etcétera, 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 ¿no? La Nueva Jerusalén, el trono de Dios, el pináculo. Y además 4. ¿Por qué tenían 4 lados estos lugares donde había los cuernos? Norte, sur, este, oeste. O sea, los 4 puntos cardinales. La forma de orientarse, una vez más, nos lleva a Orión. Y las 4 corneadas de Jesús. 1, 2, 3, 4. O sea que es mucho, es demasiado. Todo este... Y mirad cómo sabían si realmente esto simbolizaba un contacto directo con Dios, que si buscamos Primera de Reyes capítulo 2, leamos a partir del versículo 27. Es la transición entre el reinado de David a Salomón y las circunstancias adversas que algunos le plantean. A partir de allí, Salomón tiene que tomar una serie de decisiones para instaurar su reino, y sigue algunos consejos de su padre, que le dice que ponga a la gente en su sitio. Y dice: así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová, que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Esto a Ángel le va a gustar, sí, en Silo. Espera, si puedo escucharlo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. O sea, se agarró allí como una lapa. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré, agarrado allí. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dice: pues vete para allá, Iñaca. Y allí murió. Fue ejecutado allí. ¿Por qué él se estaba agarrando de esos cuernos? Porque agarrarse de esos cuernos simbolizaba que se quería aferrar a la justicia divina por encima de todo. Y la justicia divina está aplicada sobre él y no hay perdón que valga en esos momentos. Su arrepentimiento no era de corazón. Estaba allí por salvar la vida, pidiendo: mira, es que me agarro de Dios, como sea. Y no. Y veremos más adelante cómo esa simbología, ese cuerno, cómo relacionan el cuerno con el costado de Cristo cuando murió. De ahí se derrama sangre, y eso veremos qué connotación tiene, lo veremos más adelante en las conferencias. Sangre y agua. Sangre y agua. Sangre y agua. Lo veremos en las conferencias muy claramente,
y lo dejaremos aquí porque es que es una asociación impresionante. Además, es una asociación que en la concordancia Strong no estaba explicada, pero que es una concordancia más. Dices, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? Que ahora resulta que estamos aquí complementando la concordancia Strong. No sé. Vamos a hablarlo, lo vamos a ver tranquilamente porque es una cosa que es para... Y además con todo esto que estamos citando de los picos, de los lugares altos, fijémonos en la imitación del diablo. Como el diablo siempre la adoración la busca en lugares altos. Sí. Los montes, los altos. Cuando el Señor levantaba un rey que era fiel, le ordenaba destruye los altos, los lugares altos, que allí se hacía adoración a demonios. Él buscaba, subiré a las alturas, seré semejante a Dios. Todo el rato es, siempre buscaba imitar, quitar el lugar de Dios. Sí, Señor. Los altos. Dice, finalmente quemar la grasa. Sobre el altar indicaba que todo lo que tenía que ver con la ofrenda de purificación pertenecía a Dios. ¿Solo significaba esto, lo de la grasa? Víctor nos va a hacer una pequeña explicación de... Bueno, en las conferencias que estuvimos presentando, había dos textos que yo no me acuerdo exactamente de dónde son, por eso quería que lo explicaras tú, porque no lo recuerdo. Pero sí un texto que hablaba de que la espada de Dios estaba engrasada, y otro texto que decía que la espada de Dios estaba embriagada de la sangre de los impíos. Y aquí tenemos que tener en cuenta quizás que son dos textos paralelos, que están relacionando la sangre de los impíos con la grosura. Que dijimos que la grosura, ¿qué era? La grosura era otra interpretación de la palabra Orión, y que se interpretaba como gordo, tonto, necio. Y dices, pero ¿cómo puede ser que Orión signifique lo que significa y luego además signifique aquello, ¿no? Y descubrimos que era porque el hecho de negarse a la voluntad de Dios o a negar a Dios era de tontos necios, ¿no? Entonces la grosura parece ser que tiene un paralelismo con el hecho de la sangre del impío. Entonces el hecho de quemar la grasa, recordad, por ejemplo, Josué cuando entra en Israel y hace una limpieza brutal de poblaciones, porque Dios le dice que limpie la tierra, porque es la tierra que Dios ha dado para él. Y evidentemente la espada de Josué y de los israelitas de sangre por un tubo, embriagada. O sea que tal como en el cielo, así es en la tierra. Y ahora es cuando... Víctor, no, sencillamente hemos de recordar que la constelación de Orión tiene una espada. O sea, hay una serie de interpretaciones que se dan gráficas sobre la constelación, que ya sabéis que esto viene de la antigüedad más antigua del ser humano, y allí aparece Orión con una espada. Entonces esta espada es la utilizada y que hacen referencia a los textos bíblicos cuando Dios desenvaina su espada y hace todo lo que hace, y hace esto con las grosuras y demás. Forma parte de estos sacrificios. O sea, es un Dios de misericordia, pero es un Dios también de justicia. Y esto nos lo enseña continuamente. Y ya veréis cuando hagamos un repaso de las constelaciones del cielo, nos daremos cuenta de que en las constelaciones se daba el Evangelio antes de la Biblia. O sea, la Biblia está registrada en las constelaciones del cielo. Todo el plan de salvación del hombre estaba en las estrellas del cielo, incluso con nombres propios de estrellas, no solo de constelaciones. Ahora empezaréis a vislumbrar, supongo, el por qué Satanás se fijó tanto en los signos zodiacales para cambiarles drásticamente su interpretación y decir que influyen sobre los hombres. Evidentemente que había una influencia sobre los hombres, porque el ser antiguo levantaba la cabeza y solo viendo las estrellas estaba leyendo la Biblia antes de que existiera la Biblia. Pero bien, todo eso lo veremos en su momento, si Dios quiere. Allí veremos cada cosa impresionante, impresionante. Por eso lo del costado, quedaros con lo del costado porque eso va a dar mucha, entre otras cosas, claro. Aquí, para finalizar el martes, nos dice: gracias a la muerte de Jesús, simbolizada por aquellos sacrificios, nuestro pecado ha sido quitado de nosotros, puesto sobre Jesús y transferido al santuario celestial. Esto es central en el plan de salvación. O sea, ¿qué pasaba? Cuando la persona ponía las manos sobre el cordero,
el sacerdote llevaba la sangre ¿a dónde? Al santuario. Y la esparcía en el velo. O sea que estaba como pasando la contaminación del hombre a través del cordero al velo, al santuario. En realidad, cuando Cristo marchó al cielo, entró en el santuario celestial. Y fue lo que hizo. Llevó la sangre, su propia sangre, al santuario, al lugar santo. O sea que hizo como transferidor de la sangre. Para que más adelante, cuando se pasara al lugar santísimo, empezara la limpieza del lugar santo. Que es lo que simbolizaría con el día de la expiación en la tierra. Es un filtro. Más que un filtro, es un transporte. Es como él coge todos los pecados y se los lleva a través de su sangre. Es una esponja más que un filtro. Es una esponja. Es como él al morir chupó todo el pecado y se lo llevó en su sangre al lugar santísimo, al lugar santo del santuario celestial. Y allí es como cuando aquí en la tierra el sacerdote lo esparcía en el lugar santo, pues él lo lleva a la presencia de Dios en el lugar santo. Y allí queda. Pero claro, el lugar santo entonces está contaminado con la sangre de pecado. Pues eso es lo que luego, cuando pasa el lugar santísimo, empieza la limpieza de todo esto. Por eso el santuario tenía que ser purificado. Exacto. Y el santuario será purificado, que es la profecía que se cumplió en 1844. Cargar el pecado. El miércoles 30. Nos habla del hecho de comer la ofrenda. Cómo el sacerdote se comía la carne ofrecida. Aquí nos hace una muestra también, nos dice que el sacerdote llevar el pecado de otro es justo, lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Al comer la carne, el sacerdote estaba como introduciendo el pecado en él para llevarlo también, ¿no? Y el hecho de comerlo en el lugar santo, que coma en el lugar santo, nos recuerda al paralelismo que se hizo entre el santuario o el templo y el cuerpo humano. ¿Os recuerda el lugar santo donde cae? ¿Dónde caía? Caía más o menos por la parte de tórax, abdomen. El hecho de que se coma en el lugar santo nos tiene que dar algún tipo de simbología. Nos tiene que relacionar un poco que esta parte de nuestro cuerpo, que coma en el lugar santo, que no coma fuera, por ahí, sino que coma en el lugar santo, tiene que ser una adoración. O sea, que cuando realmente comemos tenemos que meter aquí algo santo, algo que esté pues autorizado por Dios, no meter cualquier cosa. Pero la simbología es que está comiendo el cordero, ¿no? Que está comiendo... Sí, está comiendo, pero está comiendo... Está comiendo de Dios. Sí, pero está metiéndose también carne sacrificada. Por culpa del pecado, no sí. El pecado en sí. Sino, Lo está haciendo... él de alguna manera está aceptando... Está limpiada, si está sacrificada está limpiada. No, bueno, ya era limpia, porque era de cordero perfecto, lo que simboliza, o sea... Pero se transfería el pecado de la persona, ¿no? No, el simbolismo era que el sacerdote comía la carne del No, pero cordero. en ocasiones en vez de tirarse la sangre, simplemente se comía la carne. Y el hecho de comer la carne ya sustituía el hecho de tirar la sangre en el mismo santuario. Era como... Era el mismo efecto. Él transportaba dentro de sí, porque en la carne hay sangre, él transportaba dentro de sí el pecado al santuario, dentro de sí. Era como el cargador de pecado, igual que hizo Cristo. Cristo también chupó el pecado. Eso simboliza esto que estabas tú diciendo, que el cristiano es ese templo que dice la Escritura, ¿no? Que, claro, que no debe ser contaminado, y según que comemos, contaminamos el cuerpo. Por eso hay que comer cosas que sean adecuadas, aprobadas por la Biblia, por Dios. Y de hecho, al sacrificarlo también lo que por eso está lo de Levítico 11, sí. Y más a más la reforma por salud, que luego Elena White nos dio también. Hay que comer cosas lo más sanas posible.
Y aparte que ellos lo santificaban eso, porque es como si bendijeran lo que comieran, porque lo estaban ofreciendo en sacrificio, era santificado y luego se lo comían, ¿eh? O sea que nosotros también debemos como tener en cuenta eso, que antes de comer debemos esa oración de bendición, pedir la bendición de Dios en la alimentación que vamos a comer adecuada, y el hecho de que vaya donde va, yo creo que tenemos que también tener en cuenta ese paralelismo de templo-cuerpo. Perdonad que vuelva un momento a lo de antes, es que Josep antes ha hablado de los collados altos, ¿no? Y hemos hablado de los cuernos. El texto que aquí se citaba en la lección de escuela sabática era Jeremías 17:1, pero mirad cómo encaja todo lo que hemos explicado en un momento en los propios textos bíblicos, que evidentemente cuando sabemos estos detalles entonces es cuando podemos entender el por qué está escrito así. Jeremías 17, del 1 en adelante, nos dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea que está allí como grabado, el pecado. Sigue diciendo: mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de Asera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Ya veis que encaje, una vez más, pecados en los cuernos, cuerno monte, y luego suplantación satánica, imágenes de Asera, junto a árboles frondosos, que de esto ya hemos hablado bastante, y seguiremos hablando. Y después sigue: y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Una vez más, Satanás se había encargado, a través del paganismo más absoluto que hizo introducir entre ellos, de desviar totalmente el significado de las cosas de Dios, del tabernáculo, y pasarlo a la forma más asquerosa y miserable de adoración a los demonios. Por eso Dios, supongo que se puso tan expresamente con Betel y con Gilgal. No, sobre todo, no vayáis a Betel y adoréis allí, Gilgal tampoco, porque estáis destrozando lo que yo en mi inicio hice para una buena dirección, ¿no? Bueno, pues aquí vemos, pues nada, que la purificación de las almas se produce por la expiación del pecado. En el momento que tú haces tu parte, tú te arrepientes, pides perdón, lo pones en manos de Dios, en manos de Jesús, aceptas el sacrificio de Jesús, y Él hace su parte, que es ministrar en el santuario celestial, para que tú seas limpio. Más adelante nos habla también de cómo, en Miqueas 7, 18 al 20, nos explica de cómo Dios olvida el pecado del remanente. Nos enseña un texto de cómo se acuerda del remanente, se acuerda de su remanente. Y aquí es un poco donde tenemos que recordar pues esas creencias populares en las cuales nos hacen creer que todos seremos salvos, todos seremos perdonados. Aquí concretamente nos dice que es de su remanente, del remanente. Olvidará el pecado del remanente. O sea que quizás debemos analizar qué es el remanente. ¿Quién es el que realmente? Pues evidentemente el remanente serán todos aquellos que llegarán hasta el final con la verdad tal cual es, sin ningún tipo de corrupción y totalmente purificado. Pero la verdad es la que te hará libre, esa verdad que es incorruptible. Seas de una iglesia o seas de otra, si no tienes la verdad en ti, pues no vamos a llegar ahí, no vamos a ser el remanente, no vamos a estar en el ojito derecho de Dios. Y luego hay un texto el viernes, que aquí es un resumen, yo creo que es muy interesante, porque hay muchas veces que asociamos la muerte de Cristo con la eliminación del pecado. Y eso no es exactamente así. Nos dice Elena White: como Cristo, después de su ascensión,
compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo a favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo había de liberar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, la sangre de Cristo, ¿de qué libra? De la condenación de la ley. ¿Vale? De la condenación de la ley. Evidentemente, no puedes cumplir la ley por ti mismo. Tú eres pecador. Por asunción, fallas. Por lo tanto, con Cristo en la cruz, tú puedes aferrarte a Él y pedir ese perdón y te libra del juicio de la ley. Y confirma la ley. Y confirma la ley. Que está vigente. O sea, no está colgada en la cruz. Eso es pecado. Claro, tú eres un pecador, pero una cosa es un pecador convencido y otra es un pecador arrepentido. Tú te vas allí y te arrepientes. Te arrepientes y por lo tanto ya estás cogiendo el perdón y aceptando el sacrificio. Es que luego eso te ayuda a acercarte cada vez más a cómo era Jesús, que es el carácter de Dios, y aplicando la ley en tu vida. O sea, la sangre de Jesús es como el corriente que te lleva de un sitio a otro. Exacto. La sangre de Jesús lo que hace es Es como activar... corriente sanguíneo, ¿no? Bueno, A través de la sangre tú corres de un punto a otro. es más que nada una sustitución, es sangre por sangre, es vida por vida. Lo hemos dicho, la vida está en la sangre, ¿no? Es su vida por la tuya. Su sangre por tu sangre. ¿Vale? Como tú no vas a poder cumplir la ley por ti mismo, dice él, yo la cumplo entera. Estuve en la tierra y la cumplí entera. Y además... Por ti, porque eres fiel. Sí. Y tú te acercas a mí y donde tú no llegues, llego yo. Hasta que tú puedas perfeccionarte y llegar a ser santo. Que lo debemos conseguir ya en la tierra. Por eso Dios es Dios de misericordia, de paciencia y de amor, porque realmente lo tiene con quien quiere que nosotros, o sea, que nosotros se lo pedimos, porque vemos nuestros pecados, pedimos perdón y lo que queremos es perfeccionarnos, porque con los que no se quieren perfeccionar, que Dios ha visto que no se van a arrepentir y que actúan de forma impía y que había cierta maldad en ellos que era ya de alguna manera irremediable, actuó de forma de justicia, con forma de justicia, ¿no? Sí. O sea, que lo podría hacer con nosotros también, pero como que nosotros aceptamos la sangre de Cristo como nuestro Salvador, pues tiene la paciencia, la misericordia y el amor que realmente tiene con nosotros, porque por eso estamos aquí, o si no ya fuera actuado contra nosotros, porque somos de naturaleza pecaminosa también, ¿no? Pero el secreto de lo que estás diciendo es el arrepentimiento. El arrepentimiento, exacto. El Cuando arrepentimiento. tú comprendes lo que eres y lo que Cristo hace por ti, ¿qué queda? Arrepentirse para que Él... Y bautizarse. Para que Él te cambie y Él te Claro. Arrepentirse y bautizarse, ¿no? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que luego tu vida se despierta, ¿no? Y empieza a tomar el rumbo que Dios quiere para nosotros. Por eso es importante el texto de Miqueas 6:8. ¿Qué pide Dios de ti? Justicia, Misericordia y humillarte ante Dios. Y humillarte, exacto. Reconocer que si Él no pone de su parte en ti, tú no puedes hacer nada. Claro. Pero fíjate que ser humilde, o sea, hay gente que dice, yo no puedo ni hacer nada ni nada, ¿no? Pero es que no puedo y punto. Por mí Dios tampoco va a hacer mucha cosa, no puedo y ya está. Para eso que parece que dices, no, es que, ostras, que humilde, no. No, está diciendo que Él es más poderoso que Dios. Porque dice, si yo no puedo, nadie puede. O sea, ese acto que parece de humildad absoluta y que parece que ya se rinde, porque es que más bien parece cobardía, ¿no? Exacto. Porque claro, pero es soberbia también. Te incita a no hacer absolutamente nada. Es pisar el sacrificio de Dios. Es rechazarlo. Sí, rechazarlo. Pero eso ya prácticamente ya te pone por encima de él. Como diciendo, nadie puede. Si yo no puedo, nadie puede. Tú no puedes solo, pero con su ayuda sí que puedes. Claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. fortalece. Con su ayuda todo, no hay imposibles para el hombre. Incluso Jesús dice, diríais a este monte, pásate a la mar, y lo haría. Sí.
falta ese convencimiento, Sí, esa la relación. humildad. Ese convencimiento y esa fe en que, digamos, que lo que hacemos lo hacemos para que se cumpla la palabra de Dios, no para nuestra propia alimentación del ego. Porque lo que nosotros hacemos, tanto los milagros que dice Elena de White, que se harán al fin del tiempo, se harán en nombre de Cristo, no se harán en nombre de Pericol de los Palotes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Para que se cumpla la obra de Dios, hecha para su gloria. Exacto. Siguiendo el texto, dice, bueno, si podéis ver la parte esta final, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. O sea, entendemos que el pecado está ahí. Este queda registrado en el santuario, hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. O sea, debemos entender la muerte de Cristo como un transporte del pecado al santuario celestial. De todo el pecado de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro. Cada pecado que nosotros vamos a hacer, Dios ya lo sabe. Por eso ya murió Cristo y ya transportó ese pecado al santuario celestial. De la misma manera que el sacerdote transportaba la sangre al santuario terrenal. Debemos entender ese paralelismo constantemente para ver el plan de salvación, que es físico, lo podemos entender. Y si no es por el santuario, si no estudiamos bien el santuario, nos vamos a quedar a medias. Una fe sin razón. Y recordemos que en el día del sacrificio del Yom Kippur, esos pecados eran transferidos sobre el macho cabrío Azazel, Sí, señor. que representaba al diablo. Es decir, que al final será limpiado el santuario cuando todos esos pecados que están ahí sean puestos sobre el causador de todo, Exacto. el diablo. ¿Qué es lo que queda por hacer? Y para eso faltan 1000 y algo de años. Exacto. Ahí Eso está. será después del milenio, Ahí está. del tercer milenio. Si realmente pensáramos, bueno, como hay personas que lo hacen, que el sacrificio de Cristo ya automáticamente ya nos ha eliminado todas las consecuencias del pecado y todo, entonces no tendría razón de ser que hubiera un juicio final, porque ya se habría automáticamente quitado todo. Entonces, ¿para qué un juicio final, no? Entonces, claro, la razón de un juicio final es que está ahí, en el lugar santísimo, y ha de pasar el día de la expiación, como se hacía en el santuario terrenal, Exacto. y queda ese aspecto. Luego más abajo hay una serie de preguntas. Yo he subrayado la tercera. Dice, piensa acerca de lo que significa que el único camino para ser salvos haya sido por medio de la muerte de Jesús. ¿Qué nos enseña esta verdad asombrosa acerca de cuán verdaderamente malo es el pecado? ¿Y por qué cualquier esfuerzo para salvarnos por nuestras buenas obras es tan inútil como fregar un cerdo para hacerlo carne limpia? Es el mundo, ¿eh? No puedes Nosotros nos fregar. tú puedes lavarte 50 veces, puedes rascarte, exfoliarte y lo que tú quieras. Te puedes dejar la carne roja y quitarte la piel. Y hacer buenas obras y hacer lo que tú quieras, pero la purificación viene del interior. Nuestra mente debe estar limpia. Si no comemos para nuestra mente, o sea, comer para Dios, si no andamos o hacemos ejercicio para nuestra mente, o sea, para Dios, si no miramos, escuchamos, hablamos para nuestra mente, o sea, para Dios, pues no vamos a poder estar preparados, no estaremos purificándonos día a día y santificándonos día a día y acercándonos a Dios día a día. Y eso es lo que debemos hacer, quitar las cosas que nos están enganchando a este mundo de una manera que cada uno tiene las suyas. Podemos cortar esas cadenas poco a poco y ser libres, porque eso es lo que nos ofrece Dios y Jesús con su muerte nos ofrece libertad. Hoy la matutina hablaba un poco de esto, ¿no? Que todo lo que el mundo ofrece, aparentemente bueno, pero todo forma del plan satánico, todo forma parte de eso. La comida inadecuada, lo que ves inadecuadamente, los lugares donde vas inadecuados, tu relación constante con la gente inadecuada, todo eso hace que tú te vayas santificando, purificando, o por el contrario,
vayas separándote más. Y recordemos que no somos capaces del equilibrio nosotros, ¿vale? Recordemos que nosotros no podemos decir, mira, un poquito de esto y un poquito del otro, no. Lo que nos debemos entender, como hemos visto en las conferencias, es que todo es una espiral. Una espiral que por un lado se hace más grande, por otro se hace más pequeña. Tú puedes elegir ir hacia un lado o hacia el otro. Y poco a poco, lo que dice Elena White es que los actos generan pensamientos y los pensamientos generan actos. Por lo tanto, es una espiral, es un círculo vicioso que va haciéndose cada vez más grande, porque cuanto más pensamientos malos, más actos malos, más pensamientos malos, más actos malos. Entonces tenemos que, Dios nos da el poder de en cualquier momento intentar acercarnos a Él, porque siempre nos va a poner algo delante. Lo que pasa es que muchas veces no vemos las oportunidades. Y muchos no creyentes, de hecho, niegan a Dios porque no reconocen a Dios en su vida. Porque no reconocen que está pasando cosas en su vida para que reaccionen, para que vean cosas, para que se planteen cosas. Y luego cuando el velo les es descubierto, empiezan a ver, aquello pasó por aquello, ostras, aquello pasó por lo otro, ostras. Entonces ya solo puedes arrodillarte y decir, ostras, pero ¿qué está pasando en mi vida? Todo esto, realmente Dios ha estado a mi lado siempre y yo no me he dado ni cuenta. Ya estaba esperando a que yo me diera cuenta como burro ahí, dándome golpes contra la pared y al final me he dado cuenta. Pues eso es un poco lo que debemos analizarnos. Y bueno, por mí no tengo nada más preparado. No sé si vosotros queréis hacer algún comentario sobre la escuela sabática de hoy. En la parte del miércoles hay una cita de un manuscrito liberado de Elena White, abajo, donde nos dice, la bendición viene por causa del perdón. El perdón viene por medio de la fe en que el pecado del que se está arrepentido y se lo ha confesado es llevado por el gran cargador del pecado, o sea, Cristo. Así, de Cristo vienen todas nuestras bendiciones. Su muerte es un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Él es el mayor medio por el cual recibimos la misericordia y el favor de Dios. Él entonces es realmente el originador, el autor, así como el consumador de nuestra fe. Es el todo. Pero no sé si veis algo extraño en este texto. En esta cita, si os dais cuenta, hace referencia a un texto bíblico que dice que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Pero hay una palabra que Elena White añade aquí, que no está en el texto bíblico. Originador. Originador. ¿Y por qué dice originador? Una vez más, si cogemos las palabras, hemos de ir a lo que estamos presentando en las conferencias últimamente sobre origen, partir del origen. Son una vez más esos puntos cardinales, todo centrado en Oriente, con el reflejo de Orión. Por tanto, el originador es el que está en Orión, que es Cristo, nuestro mismo creador. Es realmente impresionante como Elena White en una palabra ya también está dando unos matices impresionantes que no somos conscientes. Cuando lo leemos rápidamente, pues no nos damos cuenta. Gracias a Dios ahora, sabiendo lo que hemos ido viendo en las últimas conferencias, te das cuenta que todo tiene una magnitud mucho más allá de hay lo otra que visión, habíamos visto, ¿no? Una visión más profunda y más amplia. Preguntan en el chat, dice que hay gente, hermanos en la iglesia, que niegan los escritos de Elena White y que, bueno, que dicen que ellos siguen a Cristo y demás. ¿Y qué les podría decir él a estos hermanos para que espabilaran? Y él dice, ¿qué le puede pasar a esta persona por no seguir a Elena White? Esto forma parte de la apostasía omega, que ella dijo que sucedería en los últimos tiempos. Y una de ellas, de esos puntos, es rechazar el espíritu de profecía. Y esto está sucediendo. Yo por eso comenté en una ocasión, aquí a vosotros comenté, que he visto vídeos de pastores adventistas que tomaban los libros de Elena White y los echaban a una papelera, mientras daban un sermón. Estos libros ya no. Esto es rechazar a Dios directamente. Es así. Yo lo que veo es que, bueno, yo particularmente
según mi experiencia, los escritos de Elena de White me han ayudado a tener una mejor comprensión de la Biblia. Cada uno, pues que De hecho, mire si realmente eso le puede ayudar o no le puede ayudar. Y por otro lado, pienso que el estudiar todo acerca del santuario terrenal también nos ayuda mucho a tener una mejor comprensión de todo lo relacionado con Cristo, con el pecado y con nuestra salvación. Nos da un mayor significado a todo esto. Yo creo que lo potencia el significado. porque le da una cierta lógica. Yo Sí, eso porque es lo que a mí más me ha te das cuenta de impactado. ciertos detalles que Sí. de otra manera, si no estudiaras el No, santuario terrenal, esos detalles no te pasan desapercibidos. No. Estamos con Cristo, sí, Cristo por siempre y todo lo hago en Cristo, etcétera, etcétera, pero la misma Elena White, a la que se supone que hay que negar, resulta que dice que ella misma se considera un libro menor, o ella misma se considera y dice, no, antes está la Biblia, pero es que además ella dice que tenemos que estar atentos a lo que nos rodea, porque si no explicamos la verdad presente, introduciendo lo que nos rodea, no estamos predicando a Cristo. Eso lo dice ella, y eso podemos presentar el texto y al que lo necesite se lo podemos enviar, porque lo tenemos y lo explica. Ahí dice exactamente eso. O sea que si yo le voy a una persona, le explico a Cristo, y resulta que no meto en eso parte de lo que está pasando a nuestro alrededor, de la profecía, de la verdad presente, que le va a asociar a esa persona con el tiempo que vive, esa persona va a quedar, sí, me has explicado algo, ¿vale? Que casi más o menos sabía, que Cristo murió por mí, etcétera, etcétera, que me ama y todo eso lo sabe, pero se queda con esa idea que se supone que ya sabía, pero no se entera o no ve que realmente eso es lo que está viviendo en su propia vida. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué pasó todos tuvieron que explicar en su momento lo que pasaba a su alrededor para explicar el mensaje? Es la manera también de hacer entender a las personas de que la palabra de Dios es una palabra viva y que en la actualidad se están cumpliendo cosas también. Sí. Porque si no actuaríamos como los católicos, que explican la Biblia como el que explica un cuento chino, ¿no? Y no encontramos una aplicación útil para los tiempos de hoy y para digamos, reformar nuestra vida. Claro, si nosotros no aplicamos la escritura de Dios como una herramienta actual para reformar nuestras vidas y acercarnos a Dios, de alguna manera no se está cumpliendo tampoco el propósito de Dios, ¿no? Recordemos que cuando Dios escogió a la Iglesia Adventista fruto de una profecía de los 2300 años, las bases para formar esa iglesia, ¿gracias a qué se pusieron las bases? Gracias a las visiones que tuvo Elena White. Ella fue la promotora de todo eso, ella puso las bases de ese movimiento. O sea, un adventista por Claro, un definición, adventista, ahí está, tiene que aceptar por fuerza, porque si quitas eso, que estás quitando los pilares, Sí. estás quitando las bases. Nos estamos convirtiendo en una iglesia protestante más, sin fundamento, por mucho que digamos que leemos la Biblia. Si quitamos de Elena White, dudaremos del sábado, dudaremos de la reforma por salud, dudaremos del santuario, dudaremos de todo, exactamente todo lo que hoy creemos. De todo dudaremos. Lo que pasa es que, como ella a veces habla de cosas que son fuertes, de cosas que nos tienen que hacer cambiar planteamientos, mentalidades, y no queremos, entonces rechazamos esos escritos, porque nos ofenden. Entonces, eso mejor no, eso dejémoslo a un lado. Claro, porque estamos Ese es el aburguesados, problema. y de alguna manera es más fácil rechazar que hacer el esfuerzo para cambiar tu vida, ¿no? Por eso ella dice que uno de los problemas que tendrá la Iglesia al fin del tiempo es rechazar estos escritos como inspirados. Claro, Rechazarlos. porque eso comporta un esfuerzo, ¿no? Y eso es rechazar el Evangelio. A ver, en general. Salmos creo que Salmos que dice, Dios examíname. Dice, Dios examíname.
¿no? Examíname. O sea, Dios nos envía una profeta que nos ayuda a examinarnos. No estamos diciendo a Dios, examíname. Es ¿no? lo que hace el Espíritu, Entonces, que decía. ¿qué hace Dios? Lo que hace Dios es ayudarte a conocerte mejor a ti mismo, ¿no? Pues mira, para examinarte te voy a decir, mira, esto y esto, mejor que no lo hagas. Esto y esto, cuidado. Si estás pensando estas cosas, cuidado. Si te levantas por la mañana, lo primero que se te ocurre es que tengo que irme a jugar a tenis, cuidado, porque es que ahí algo pasa. Pues si no te levantas por la mañana con una cierta sensación de necesidad de orar o de acercarte a Dios, pues algo pasa. Pues esas cosas que te explican el camino a Cristo, por ejemplo, son del día a día, es de levantarse, está hablando de tu amanecer, de tu día a día. Aparte es que te esclarece muchos aspectos de historias bíblicas, de pasajes bíblicos que parecen incompletos. Ella lo esclarece, le da una mayor visión que te ayuda a ver el contenido de eso, la lección que puedes sacar de ahí. Y el texto de Habacuc, ¿quién lo hubiera descubierto? Que esa interpretación de mano por costado. ¿Quién te lo dice? Eso ha estado escondido ahí mucho tiempo. Hay que estudiarlo. Hay que buscarlo, hay que estudiarlo, y está escondido. Y si no hubiéramos visto los textos originales de Elena White, no la traducción al español, el texto en inglés, no hubiéramos visto que ahí Elena White nos hablaba del costado, que en la traducción se cambió. Se hizo una interpretación libre del texto. O sea que si buscamos lo que realmente ella vio y escribió, es otro libro más. Es el 67 de la Biblia. Quizás es muy fuerte decir esto, pero es que alguien me diga que eso no le parece así, porque es que es una lupa. Tú fijas un texto bíblico, lo ves en el comentario de Elena White, y es como si te hiciera una ampliación de 200 aumentos y te dé un detalle de cómo iba vestido aquel y tal, y te ayuda a entender mucho más por qué pasó lo que pasó. Gran angular. Es que cualquier detalle, tú buscas cualquier historia bíblica y lees lo que dice Elena White al respecto y te da una visión, te lo amplía, te matiza detalles que la Biblia no te da. Y además el lenguaje más de tú a tú, o el lenguaje más actual, todo lo que queda de 1800 y pico, pero que es un lenguaje que es bueno, te está diciendo, mira, esto que estás leyendo quiere decir esto exactamente, cuando dice esto quiere decir esto, sin problemas, no te preocupes, tal, o sea. Por otro lado, si echamos mano de la historia bíblica, nos daremos cuenta de que ¿qué les sucedía a la mayoría de los profetas que profetizaban? ¿Qué les sucedía? ¿Eran bienvenidos? No, básicamente los mataban, ¿no? Pues lo mismo está sucediendo ahora, que se está rechazando a Elena de White, claro. Ahora a lo mejor no apedrearemos, como hacían antes. Bueno, no la apedrean porque al igual ya está muerta, pobre, ¿no? Pero si no, seguramente pero que ya la fueran... Ha habido claro, personas que han llegado a quemar sus libros. Claro, bueno, eso mínimo. Nos vamos ya a los extremos, ¿me entiendes? Aparte que muchas profecías y lo que son, digamos, hechos bíblicos que se hablan con frases subliminares, o sea, se explican con frases subliminares, solo se puede entender estudiándolo, y una manera de estudiándolo es utilizándolo el mensaje profético, ¿no? También. O sea, claro, los libros de ella, porque muchas cosas no las comprenderíamos, porque tipo metáforas o así, ¿no? Frases que son... Solo tienes que tomar, no sé, el deseo de todas las gentes. Claro. A los evangelios, cada evangelio tiene pocos capítulos, que habla poquitas cosas. Pero tú coges el deseo de todas las gentes, un libro que tiene casi de 600, 700 páginas, y te da una visión de cada acontecimiento en los cuales intervino Jesús, que te esclarece todos esos detalles, el porqué de las parábolas, el porqué, todo te lo esclarece. Claro. Y no solo te lo esclarece, sino que te ensalza. Tú notas que estás más cerca de Dios. Y te lleva a Jesús. Te lleva. A él, ¿no? Claro, es todo positivo, no es... Lo que pasa es que, claro, las personas que conocen el verdadero trabajo que hizo Ellen White y no están siguiendo a Dios, claro que les interesa decir que Elena de White no es una profeta de Dios, porque de alguna manera están luchando, como han hecho siempre, en contra de la voluntad de Dios, pero de otra forma, ¿no? Negando el mensaje de profecía de Elena de White. Bueno, el problema que va a pasar la Iglesia, que estaba profetizado, es este. Sí. Estaba previsto
que en el último tiempo se rechazarían los testimonios de Elena White, porque como habéis dicho, hay personas que les molesta, les estorba, porque es muy clara en sus escritos. Y como te habla de educación a tu familia y a ti mismo, habla de profecía, habla de salud y habla de tantas cosas más, hay algún punto de estos en los que tu vida no va acorde con lo que debería ir. Y como te es muy franca, eso pues te afecta y te duele. Pero yo creo que nadie en este mundo que haya leído a Elena White, no que haya oído hablar de lo que dicen, sino que haya leído por sí mismo, se da cuenta que eso es algo que lo perjudica, sino que si analiza, dices que es verdad. Pero claro, es como siempre, algo esencial ahí, y es que hay que ser sincero. Si no hay sinceridad, habrá oposición, porque la primera reacción es rechazo. Bueno, pues es normal. ¿Por qué van a llegar los puros al final? Pues lógicamente porque serán conscientes que se tienen que depurar. Y eso se hace pues estudiando la Biblia, pero lógicamente si no lees los escritos de Elena White, yo he de reconocer una cosa públicamente. Yo a veces leo textos en la Biblia o voy leyendo y hay cosas que no capto. Y a veces estoy leyéndole de sus libros y digo, claro, se me estaba diciendo esto, si aquí lo pone, ¿cómo no lo he visto antes? ¿Sabéis? Hay algo que sucede cuando uno analiza los escritos de los pioneros adventistas, no solo de ellas, sino los mismos pioneros, y te das cuenta que eran gente, algunos de 20 y pocos años, y que tenían una capacidad mental increíble para llegar a conclusiones, evidentemente guiados por Dios, pero que tenían una capacidad mental que yo creo que ahora no tenemos, al menos yo. Yo, sinceramente, me considero burro, tal cual. Sí, en serio. Porque miro y digo, ¿cómo puede ser que yo no haya visto esto? Y estos, que eran aún más jóvenes que yo, y hace tantos años atrás, que no tenían todas las cosas que tenemos nosotros ahora, y en cambio, lo vieron. Pues es lo lógico. Necesitamos una luz adicional que no suprima la anterior, sino que la amplíe, porque nuestra mente no está en las condiciones que tenían los de antes. Y esa carga de pecado de 6.000 años de historia, cada año que va pasando, hace que el ser humano, sí, será muy listo para muchas cosas, pero para lo que tiene que ser listo, como que no. Bueno, pues hemos de reconocer eso, y eso no es fácil. Tenemos la tendencia de que es que ya somos los mejores, los últimos. En definitiva, creemos en la evolución, entonces, ¿no? ¿Ah? Mira, hemos pasado de ser un birri a ser algo impresionante. Pues no, no es así. No es así. Claro. Por tanto, lo que nos conviene es humillarnos, analizar una cosa y decir, ¿esto proviene de Dios o no proviene de Dios? ¿Me beneficia o no me beneficia? Eso se nota rápido. Bueno, a pesar de todo, si alguien dice de que no tiene apoyo bíblico Elena White, pues que analice un poco la Biblia por sí mismo. Y se dará cuenta que tiene todo el apoyo del mundo. Pero es lógico, si se suprime a Elena White en el último tiempo, se va a suprimir los mensajes en detalle que van a prevenir al pueblo de Dios para lo que tiene que acontecer. Y eso es lo que no interesa. Entonces, pues es normal que el diablo ataque por allí y que muchos adventistas actualmente digan que esto, pues como que no, porque les va bien el ecumenismo. Bueno, mirad, esta misma semana alguien me decía de que el dirigente máximo adventista en España ha dicho de que no es el momento de predicar el mensaje del tercer y cuarto ángeles. Entonces no toca, porque ahora están tranquilos y no hay que decir nada. Esto es en un futuro. Entonces ya dices, bueno, lo que decía Elena White, mirad, no tenemos problemas porque no estamos dando el mensaje que hay que dar y la gente no despierta. Pero como así no tenemos ningún problema, no somos perseguidos ni nos pasa nada, pues sigamos tú, ya vendrá Cristo cuando quiera o cuando pueda, o yo qué sé. Y hay ese, no, yo vivo la fe como si hoy fuera el último día. Ahora sí que diría literalmente, y un cuerno, viendo visto lo que hemos visto, porque esto es mentira, es un autoengaño. Se quiere funcionar así. Entonces, mirad, hay que ser muy claros. Si no aceptamos los escritos de Elena White a fondo, estamos en fuera de juego.
porque una vez más estamos desconociendo el tiempo en el que vivimos. La primera Pero bueno. visión de primeros escritos, cuando dice que hay una luz detrás del pueblo de Dios, que les va poniendo la luz para que ellos puedan caminar por el camino estrecho, esa luz que viene detrás, que va iluminando para que... Porque Cristo va adelante, y hay una luz que viene por detrás, que le están dando para que puedan seguir a Cristo. Sí, sí. Tenemos la luz de la profecía, la luz del espíritu de profecía, si no... Yo solo estoy percibiendo una cosa: la gente que está rechazando el espíritu de profecía no se está enterando de nada de lo que está haciendo el Vaticano, todos los pasos que están haciendo, urdiendo a la perfección la trampa, están cayendo de 4 patas sin darse cuenta de por qué esos movimientos, y es que es lógico. Y Si luego, tú rechazas algo, rechazan otras verdades, como es la Trinidad y otras cosas, y el santuario, que ahora estamos estudiando. Rechazan verdades fundamentales. no, y luego hay eso de esto lo cojo de ella y esto no lo cojo, esto me interesa y esto no. No, o lo pillas o no lo pillas. Pero bueno, ya se sabe, el ser humano tiene esa tendencia, ¿no? Cojo lo que me va bien y lo que me molesta... Eso también se hace con la Biblia, ¿no? Sí, sí. Por- Es el por- mismo procedimiento. ¿Cuál es la razón que haya en tantas religiones? Pues que cada una se la coge lo que le interesa y deja lo otro. Básicamente. Sí. Pues es una lástima, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? Pues exponer sus escritos para demostrar que esto no son bromas. Y creo que en cada conferencia prácticamente lo estamos haciendo, demostrando que el texto bíblico es totalmente cierto, pero que lo dice Elena White es exactamente igual de cierto. Pero bien, quien no quiera verlo, ¿qué vamos a hacer, no? En fin, no sé si alguien quiere añadir algo más o no. ¿No? ¿Sí? ¿Algo en directo nos quieren decir? Sí, una pregunta o un comentario. En la iglesia de Puerto Madryn se bautizó el jefe del grupo de la Iglesia Adventista Reformada. En la iglesia adventista local, le dije a la esposa del pastor que no entendía el porqué de su bautismo si es la misma doctrina, y me respondió que es porque ellos le dan demasiada importancia a Elena de White. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú entiendes? ¿Están hablando de los reformistas? Sí, de la iglesia adventista reformada. Vale, sí, los que se conocen normalmente como reformistas. Bueno, no es que le den... Bueno, sí, supongo que le dan importancia extraordinaria a los escritos de Elena White, sí, pero es que todos deberíamos hacer eso. Y yo no estoy diciendo con eso que soy un reformista adventista. Lo que pasa es que a veces ellos, hay cosas que pertenecen al tiempo, por situaciones, por vestimenta, por cuestiones así, que quieren seguir adaptando ahora como si el tiempo no hubiese transcurrido. Entonces, esos detalles han hecho incluso, entre otros, pronunciarse en decir ciertas cosas. Pensemos que precisamente la Iglesia de la Reforma también aprieta mucho cuando precisamente hay una situación en Europa, que es la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en la cual la Iglesia Adventista oficial, pues, bueno, no se pone contra el régimen nazi, no encara los problemas, sino, bueno, cuela bastante con ellos, ¿no? Y la Iglesia Reformada esto no lo tolera. Entonces, bueno, sí que es cierto que en su momento dieron un toque como deberían darlo, pero después han seguido cogiendo mucho la letra de Elena White, y a veces hay cosas que no siempre son extrapolables cuando pasa el tiempo. Entonces, ahora podemos entender según qué cosas de la vestimenta que evidentemente en 1800 y pico no podía ser. Pero bien, todo eso son detalles, por decirlo de algún modo, que para nada deberían crear una confrontación. Ellos, para ser reformistas, se tienen que hacer vegetarianos. La Iglesia Adventista no dice que tienes que ser vegetariano directamente de un principio, sino que, bueno, tú lo tienes que entender y tiene que llegar a ese punto por tu raciocinio, ¿no? Y con la conexión con Dios. Y bueno, y hay ciertos detalles así, pero sus creencias son las mismas, prácticamente. La
Bien, habla Rosana, dice que hay un libro que se llama Él es la salida, que se supone que es una síntesis de El deseo de todas las gentes. Y dice que ella dice que está viendo que hay muchos libros que están saliendo que son síntesis, porque la gente se los lea más rápido, pero que dice que lees El deseo de todas las gentes y luego lees una síntesis de estas y dices, parece mentira que sea el mismo libro. O sea, debemos tener en cuenta que con la excusa de que no hay tiempo, de que la gente, que hay que hacer vídeos de 5 minutos, porque los vídeos de 2 horas no se pueden leer, hay que hacer libros de 2 hojas, porque 500 hojas no se pueden leer, al final pues no puedes sintetizarlo todo lo que hay que explicar. Entonces, muchas cosas interesantes fuera. Tú puedes decir uno sí, el otro no. Hombre, yo diría que léete el resumen, pero luego si quieres profundizar, léete el otro, porque es que si no, no vamos a llegar a ningún lado, no puedes quedar con la superficie. Nos están acostumbrando a pensar poco. Entonces a tener cosas superficiales, muy condensadas, tipo pastilla y ya está. Y no debe ser así. Nosotros debemos acrecentar nuestras mentes. ¿Cómo suben de poder nuestras mentes? Bueno, y depende quién... Pues trabajándolas, y eso es a base de profundizar. Con una cosa rápida, eso no pasa. Claro, es lógico. Depende quién haya hecho el resumen, seguramente que esté diseñado para dejar por el suelo la palabra de Ellen White, está claro. También puede ser, ¿no? Porque hay libros o películas que dan una versión que para nada se parece a la realidad, ¿no? Sí, siempre hay un riesgo cuando se hace esto, ¿no? de condensar algo. Te vas a dejar muchas cosas que realmente son importantes y luego pues puede pasar que lo interesante a veces se pierda por el camino, y como te has conformado con un resumen no te vas a enterar de todo lo otro. Eso también pasa, ¿no? Desde luego, a ver, debemos tener una cosa clara. El cristiano del último tiempo tiene que ser un cristiano que utilice su cabeza. No va a servir que es que desde el púlpito me digan 4 cosas o me leo 4 páginas y ya soy salvo. No, porque vas a sucumbir. Todo lo que se nos está montando alrededor es para hacernos caer. Por eso debemos estar finos mentalmente. Por eso debemos tener una buena salud y por tanto debemos cuidarnos lo máximo posible. Entenderemos mejor las cosas de Dios. Pero como todo va así pim pam en la actualidad, pues todo eso lo vamos a pagar muy caro. Pero muy caro que se va a pagar. Pero es lo que hay. ¿Alguna otra cuestión en directo? ¿No? Imagínate un conflicto de los siglos de 95 páginas. Bueno, se han hecho cosas parecidas así muy resumidas, muy resumidas. Sí, y... Se han tomado los últimos capítulos, los últimos. Sí. Los resúmenes. Pero claro, si eso se hace en un resumen, tienes que olvidarte de las primeras etapas desde la reforma de Lutero. Si ya no tocas la reforma de Lutero, ya no dirás que la profecía estaba hablando de eso, ni dirás que realmente el catolicismo, todo lo que está haciendo ahora como un acercamiento hacia el mundo protestante, es, claro, es una desgracia solo coger unas partes para algo, ¿no? Entonces, yo siempre diré lo mismo. No tenemos tiempo para lo que queremos, pero para lo que queremos siempre tenemos tiempo. Entonces, pues bien, ¿es mejor leerse 4 cositas o leerse la cosa entera que te da toda la visión? En fin, eso ya cada uno que decida, ¿no? ¿Está todo o más? Vale. Pues bien. ¿Todo el partido del Barça o el resumen? Los goles. Bueno, pues nada, por mi parte nada más. Cantamos ahora una esperanza y recordaros